Hola chicos y chicas, hoy vamos a descubrir los sorprendentes mecanismos de las plantas superiores que nos van a servir para aprender de una manera profunda, fácil y rápida. ¡Vamos allá! Como ya sabemos, solo las plantas que producen esporas pueden adaptarse bien al medio terrestre, ya que dichas esporas tienen cubiertas protectoras que les permiten moverse en el aire y sobrevivir sin secarse. Por eso, todas las plantas evolucionadas y bien adaptadas al medio terrestre tienen al esporofito o productor de esporas como planta principal de la especie. Pero también sabemos que a las plantas les conviene hacer los dos tipos de reproducción que existen, la sexual y la asexual. Y por eso los hijos que salen de las esporas de la planta principal serán pequeñas plantitas que harán la reproducción sexual en vez de la asexual que hicieron sus padres. El problema es que estos gametofitos, productores de gametos para la reproducción sexual, no han tenido la oportunidad de adaptarse al medio terrestre como lo han hecho las plantas principales y por eso son muy vulnerables y mueren rápidamente en dicho ambiente terrestre. Es decir, el momento más delicado y peligroso del ciclo vital de las plantas terrestres es cuando se encuentran en forma de gametofito. Por eso, todas estas plantas terrestres evolucionan para hacer que esta fase sea lo más corta posible y también para que el gametofito quede lo más protegido posible. Es por eso que las especies de plantas terrestres evolucionadas terminaron reduciendo tanto el crecimiento de su gametofito que incluso cabía dentro de la cubierta de su propia espora. Allí dentro maduraban sexualmente y allí adquirían la capacidad de reproducción. De esta manera, los gametofitos se convirtieron en una especie de fetos o embriones de plantas que no llegaban a salir nunca del cascarón de su huevo, pero que podían reproducirse sexualmente con el embrión del otro sexo. Imaginaros qué cosa más rara para nosotros. Individuos atrofiados, como si fueran fetos, encerrados en su propio cascarón y que hacen la reproducción sexual entre ellos. Pues aún más curioso es lo que ocurre a continuación con estos gametofitos o plantas atrofiadas. Así que para simplificar y visualizarlo todo mejor, a partir de ahora a estos individuos atrofiados los vamos a llamar hijos atrofiados y a la planta que los tiene como hijos la vamos a llamar planta original. Así que los dos tipos de hijos atrofiados, el macho y la hembra, se tienen que encontrar para que se produzca la fecundación. Pero en realidad no hace falta que anden los dos moviéndose a lo loco por todos sitios, y con que sea uno de los hijos atrofiados el que se mueva para encontrar al otro es suficiente. Adivinad cuál de los dos hijos atrofiados se desplaza para buscar al otro. Pues claro, ¿cuál iba a ser? El atrofiado macho. A estos hijos atrofiados macho, en el interior de su propia espora, en realidad les llamamos granos de polen. Un grano de polen no es un espermatozoide ni ningún tipo de gameto. Como ya os digo, es un pequeño gametofito que se ha reducido hasta convertirse en un simple grupito de células con capacidad de fecundar a una hembra y que se encuentra protegido dentro del cascarón de su propia espora. Por su parte, la hija atrofiada hembra no necesita moverse, así que se queda en el sitio donde más protegida está, el mismo interior del órgano reproductor de la planta que la originó. Pero claro, como las hijas atrofiadas no tienen que salir al exterior y arriesgarse a ser destruidas, no es necesario generar tantas hijas atrofiadas como hijos atrofiados. En realidad, solo se produce una hija atrofiada por cada órgano productor de hembras de la planta original. Además, dicha hija atrofiada está engordada a costa del propio órgano reproductor y aunque tenga muy pocas células y realmente esté atrofiada, en realidad resulta bastante grande. Así que, en resumen, el proceso reproductivo hasta ahora queda así. La planta original genera esporas en cuyo interior empiezan a germinar pequeños gametofitos macho o hembra.
A las esporas con hijos dentro les expulsa para que vayan a fecundar a las hembras, pero a las hijas las retiene en sus órganos reproductores a la espera de que lleguen los machos a fecundarlas. Finalmente, cuando las hijas atrofiadas empiezan a desarrollar un embrión en su interior, resulta que la planta original se encuentra con que en su órgano reproductor tiene alojada una plantita embarazada. Así que, ante esta situación, la planta original recurre a la radical solución de desprenderse de su órgano reproductor entero. Al expulsar su órgano reproductor, la planta original pretende que su nieto, que está en forma de embrión en el interior, logre independizarse y convertirse en una nueva planta. Para favorecer que esto ocurra, dicha planta original desarrolla algunos otros mecanismos especiales, como es el de recubrir previamente sus órganos reproductores con envueltas protectoras y el de permitir que el embrión, que es su nieto, se desarrolla a costa de todo lo que le rodea, incluyendo las estructuras de la pobre y atrofiada gametofita, que es la hija del uno y la madre del otro. A estos órganos reproductores con embriones dentro les denominamos semillas. Y al conjunto de plantas que tienen semillas les denominamos espermatofitas. Y si quieres un truco para recordar este nombre raro, acuérdate de que al esperma y a los espermatozoides se les llaman así porque antiguamente se tenía la impresión de que lo que hacían los hombres era inyectar semillas en el cuerpo de las mujeres, y en realidad esperma significa semilla. En conclusión, que lo que nosotros denominamos granos de polen en realidad es una reducidísima planta macho que viaja en el interior de su cascarón, del que nunca llega a salir, para llegar a encontrarse con la plantita hembra y fecundarla. En realidad, lo que hace es emitir una prolongación que llega hasta la célula que hace de óvulo en el gametofito hembra y a la que denominamos científicamente oosfera. En esta prolongación viajan las estructuras que hacen de espermatozoides hasta fusionarse con el óvulo de la gametofita hembra. Al órgano reproductor de la planta original, que será expulsado y que contiene en su interior una plantita hembra, en realidad le damos distintos nombres dependiendo de su estado. Cuando la hija atrofiada que contiene en su interior todavía está a la espera de ser fecundada, a ese órgano reproductor le denominamos óvulo. Cuando la hija atrofiada ya ha sido fecundada y lleva en su interior un nuevo embrión, al órgano reproductor que contiene todo esto le denominamos semilla. En realidad, el embrión que contiene dentro la semilla se puede quedar tal como está, protegido por las envueltas que le aportó la planta original, hasta que aparecen las condiciones favorables para germinar y convertirse en una plantita adulta nueva. Pero este nuevo sistema de reproducción que desarrollan las plantas con semillas tiene dos puntos débiles, que son: 1. Cómo hacer llegar el grano de polen de una manera certera hasta la hembra, y 2. Cómo expulsar las semillas para que lleguen lejos y no caigan justo al pie de la planta original. Por eso podemos clasificar a las plantas con semillas en dos grupos: las que desarrollaron estructuras y mecanismos para mejorar el transporte de los granos de polen y las semillas, a las que denominamos angiospermas, y las que no desarrollaron estos mecanismos, a las que denominamos gimnospermas. Evidentemente, las que desarrollaron estructuras para el transporte del polen y las semillas son las plantas más modernas y sofisticadas. En realidad, casi podríamos distinguir a las plantas más antiguas de las más modernas por su simple aspecto general. Y si no, mira estas fotografías de los pinos, abetos, etc., con sus piñas y sus colores apagados, y compáralas con estos otros vegetales con flores y hojas anchas y muy aparentes. ¿Cuáles te parecen a ti más antiguas, viejunas, simples o pobres? Pues si has dicho las primeras, has acertado, porque las primeras son fotografías de coníferas, un subgrupo de plantas entre las que se encuentran, por ejemplo, los pinos, los abetos o los cipreses.
Estas coníferas son plantas gimnospermas, es decir, plantas sin estructuras ni mecanismos especiales para transportar sus granos de polen y sus semillas. Las gimnospermas en general tienen sus órganos reproductores colocados encima de unas hojas modificadas y estas hojas modificadas con órganos reproductores encima se agrupan formando los denominados conos o más comúnmente piñas. Existen tipos de piñas diferentes, las que contienen órganos productores de granos de polen y las que contienen lo que nosotros denominamos óvulos y que ya sabemos que son órganos reproductores que contienen gametofitos femeninos muy reducidos. El mecanismo de fecundación es muy simple y consiste en que los granos de polen salen de la piña en la que se han generado y se dejan llevar por el viento hasta que algunos llegan hasta los óvulos. Por lo demás, las semillas que se forman simplemente caen, a menudo junto con su propia piña, al pie de las plantas que los ha generado. Estos mecanismos tan sencillos condicionan mucho las características que tienen las gimnospermas. Y es que las gimnospermas deben ser árboles y arbustos relativamente altos para que sus esporas puedan viajar lo suficientemente lejos. No suelen formar bosques mixtos con muchas especies de árboles porque necesitan tener a su lado árboles de su misma especie para poder fecundarse entre ellos. Por otra parte, se suelen encontrar en los sitios más desfavorables, como los sitios fríos o secos, porque necesitan viento para su fecundación y además porque no han sido capaces de competir evolutivamente con el resto de plantas para ocupar las zonas más favorables para la vida, que son las zonas cálidas y húmedas. Existen unas 900 especies de gimnospermas y entre ellas está en el grupo de las coníferas, pero también algunas otras plantas a las que prácticamente podríamos considerar fósiles vivientes, ya que han conseguido seguir viviendo en ambientes muy similares a los de la cálida y húmeda tierra ancestral en la que se originaron las primeras plantas con semillas. Es decir, podríamos considerar que las cicas, que son gimnospermas con forma de palmera, y los gingos, que son gimnospermas de hoja caduca, son representantes vivos de las primeras plantas con semillas que dominaron la Tierra en la época en la que aún no habían aparecido las más evolucionadas angiospermas. Así que en realidad las 900 especies de gimnospermas que sobreviven actualmente son muy pocas en comparación con las 250.000 especies de plantas angiospermas que existen. Y es que, desarrollando mecanismos para perfeccionar su reproducción, las angiospermas han llegado a ser las plantas más abundantes y más prolíficas. Estas angiospermas consiguieron aprovechar el paso de insectos y otros animales para hacer que fueran ellos quienes transportaran el polen hasta los óvulos donde están los gametofitos femeninos. Para ello, los órganos productores de granos de polen quedaron en el extremo de unas hojas que se modificaron y adquirieron forma de filamento, de tal manera que los insectos y otros animales que pasaran por ahí se quedaran con los granos de polen pegados a su cuerpo. Por su parte, los óvulos con gametofitos femeninos quedaron encerrados en una estructura protectora que solo tiene una entrada en la parte superior y que también está formada por hojas modificadas. A esta estructura la denominamos pistilo. De esta manera, los insectos u otros animales dejan sus granos de polen en la entrada de la parte superior, pero no pisotean ni se comen a los óvulos que están debajo. Otra serie de hojas de las angiospermas se convirtieron en pétalos que pueden tener colores llamativos, olores o sustancias azucaradas para atraer a los insectos. Incluso las hojas que quedaron por debajo de los pétalos colaboraron transformándose en sépalos para proteger este conjunto de estructuras durante su fase de crecimiento. Así es como se formaron las flores que hoy conocemos y a las que consideramos los órganos reproductores de las plantas. Las flores pueden ser unisexuales y generar solo granos de polen o solo óvulos, pero muy a menudo son hermafroditas, es decir, que generan tanto granos de polen como óvulos. En resumen, con el mecanismo de las flores, las plantas angiospermas lo que están haciendo es expulsar a sus hijos macho o gametofitos macho de una manera más acertada para que lleguen a su objetivo y, a su vez, encerrar a sus hijas hembra o gametofitos hembra para que queden más protegidas. Las partes más típicas de una flor son el conjunto de sépalos que protegen a la flor y al cual denominamos cáliz, el conjunto de pétalos que atraen a los insectos y al que denominamos corola, los estambres que consisten en un filamento que tiene en su extremo a las anteras donde se generan los granos de polen y
los pistilos, en los que distinguimos tres partes. Una parte ancha, donde se encuentran los óvulos a los que denominamos ovario, una parte superior y normalmente pegajosa para retener a los granos de polen a la que denominamos estigma, y una parte alargada que une el estigma con el ovario al que denominamos estilo. Con el mecanismo de la flor, las angiospermas solucionaron el problema de transportar el grano de polen hasta el óvulo para fecundar al gametofito femenino que hay en su interior. Pero aún tenemos que ver cómo lograron las angiospermas que la semilla, al ser expulsada, se aleje lo suficiente de la planta original. Esto se consigue porque cuando el gametofito hembra que hay en el óvulo pasa a ser fecundado y se desarrolla un embrión en su interior, el pistilo va a pasar de ser un órgano protector a ser un órgano transportador. A menudo este pistilo se engrosa y se llena de sustancias nutritivas, de tal manera que es ingerido por los animales junto con las semillas que llevan dentro, y luego las semillas son expulsadas junto con los desechos de los animales. El pistilo también se puede convertir en una estructura que se engancha al pelo de los animales para ser transportado por ellos, o que haga que la semilla sea arrastrada por el aire, etc. De esta manera, el fruto se forma cuando se modifican o desarrollan algunas partes de la flor, sobre todo el pistilo, para ayudar a transportar la semilla que está en su interior. El resto de las partes de la flor se marchitan y desaparecen. Con este sistema de reproducción tan evolucionado, las plantas angiospermas han llegado a dominar el ambiente terrestre. Se han hecho tan diversas que algunas de ellas han vuelto a adquirir características de las plantas de las que proceden, como por ejemplo la adaptación a la vida acuática o el transporte del polen por el viento. Al contrario de lo que ocurre con las gimnospermas, las angiospermas pueden ser leñosas y convertirse en arbustos o grandes árboles, o también pueden ser herbáceas. Las podemos encontrar en agrupaciones o ecosistemas con muchos tipos de especies y en casi cualquier tipo de clima donde se puedan desarrollar los vegetales. Así que, como ya te sabes lo más importante de las angiospermas y las gimnospermas, si esto te ha parecido útil, lo compartes con algún amigo para hacerle algún favor y de paso difundir la ciencia. Así que nada, chicos, hasta la próxima. ¡Adiós!